Televidentes amigos, estamos de regreso ya en nuestro siguiente bloque de información. Está con nosotros en esta mañana en nuestro segmento de entrevistas Pablo Ruiz, analista político de nuestra localidad. Vamos a conversar sobre varios temas que en esta mañana es importante tratarlos, sobre todo por la coyuntura nacional. Damos la bienvenida a Pablo, bienvenido, buenos días. Un gusto poder compartir contigo, con la ciudadanía, volver a casita también y poder debatir de ciertos temas que son importantes en la coyuntura. Por supuesto, Pablo, pongámonos en el escenario, en el contexto que no hace mucho vivió nuestro país. El tema del paro nacional, un paro que se prolongó alrededor de 13 días, que terminó con un consenso nacional entre el gobierno y los movimientos indígenas, cuando recordemos, y quiero partir de este análisis, el levantamiento fue por parte del sector y del gremio del transporte. Sí. A ver, yo creo que hay bastantes cosas o bastantes aristas para analizar el efecto político de lo que se causó. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que entender como ciudadanía es no juzgar únicamente el presente como lo que está sucediendo políticamente, sino ver hacia atrás qué es lo que sucedió. Esto termina siendo un efecto no solo de los 10 años que siempre se le termina culpando a Correa, etcétera, es un cúmulo de cosas de 40 años de democracia que han venido quedando ahí. De ahí viene también la cuestión del subsidio. Entonces, primero hay que entender que esto es una cuestión de efectos y no únicamente algo que está causándose ahí. Segundo, yo creo que para entender un gobierno o una situación política tienes que entender el concepto de poder. Un gobierno tiene poder cuando tiene dos características, autoridad y legitimidad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es cuando un gobierno se posiciona y está democráticamente elegido por la gente, es decir, su poder deviene de la Constitución, es decir, se lo elige democráticamente, tiene entonces autoridad. Y la segunda parte, que es muy fundamental, que es legitimidad. ¿Cuándo un gobierno tiene legitimidad? Cuando es aceptado por la población. Cuando un gobierno tiene autoridad y tiene legitimidad, tiene dominación, es decir, puede hacer o puede determinar o trabajar dentro de su gobierno durante todo el Estado. Cuando hay posiciones que no comparten esa legitimidad, no la autoridad, esa legitimidad, se generan resistencias. Esa resistencia puede ser intencional o friccional, es decir, gente que salga a las calles, como pasó con el movimiento de los transportistas o movimiento indígena, que diga no quiero esto porque no comparto esta legitimidad, o friccional, que pueden ser personas que no comparten pero que no salen. Entonces ponen en jaque la legitimidad. ¿Qué es lo que se pone en jaque aquí? No la autoridad del gobierno, porque eso tenemos que, y quiero explicar estos conceptos porque también se debate la cuestión del estado de excepción, está dentro de la autoridad, se debate de que por qué él generó justamente estas políticas públicas o decidió esta cuestión del subsidio, está dentro de su autoridad. El problema es la legitimidad. Entonces, cómo esta resistencia golpea justamente esta legitimidad y dice hasta aquí va. Entonces, yo creo que lo primero es entender que este es un gobierno que empezó con más de 70% de legitimidad, de aceptación, etcétera, que está ya creo que bordeando los 10-15% de aceptación y que la gente se cansó de un efecto de legitimidad que ha venido justamente ya viniendo desde el pasado. Bueno, esto en el análisis que tú lo puedes poner, Pablo, ahora mismo, ha sido en declive, porque sí, el gobierno comenzó quizá con una aspiración que le significó mucho al pueblo ecuatoriano, pero que después obviamente fue por sí solo, diríamos, en cada uno de sus actores, no cumpliendo su plan de gobierno, lo que ha significado. Ahora, sí, hay que ser claros en esto, todo parte de una reforma laboral que fue muy criticada, pero también de unas medidas económicas en las que quizá la ciudadanía no iba a revisar todas, pero las que más le afectaron, si se quiere, tenía que ver con los subsidios. Ahora, muchos de los sectores no se vieron involucrados desde un inicio, luego se da esto. ¿Cuál es tu criterio al respecto? A ver, yo creo que tienes dos cosas ahí, justamente hay que debatir la parte de legitimidad. ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que es un mal cálculo político. Es decir, primero la gente se decepciona o pierde esa legitimidad justamente con el presidente Moreno. ¿Por qué? Porque él llegó con un plan de gobierno de socialismo del siglo XXI, de la misma lógica del expresidente Correa, y efectivamente se volcó a otro lado. Su discurso se posicionó con el discurso anticorrupción, comenzó al modelo de House of Cards a comerse absolutamente todo el gobierno anterior y se posicionó, lo cual fue, yo creo que fue una recuperación o comenzar a trabajarse o la capitalización política que llegó a tener. Mantuvo el discurso también de esta cuestión de recuperar la independencia de las funciones, lo que pasó con la consulta popular, Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante un tiempo ese discurso te funciona, pero luego cuando ya lo ves materializado, que era el mismo discurso que sí tenía el expresidente Correa, que te decía, por último, tengo carreteras, tengo hospitales, tengo escuelas. Es decir, se veía visiblemente obras, exacto, que es lo que la ciudadanía cuando ya pide. Tienes tangible esto, y de ahí de esa tangibilidad es también lo que viene, hizo el robó, pero al menos hizo. O sea, estas son cuestiones chiquititas que las vamos grabando. Muchas personas dicen aquello, ¿no? Exacto, es porque son cuestiones que las vamos grabando, porque sí, lindo me devuelve las 5 funciones del Estado, pero ¿y? No se ha ejecutado obra. Y sí, no veo nada. Entonces son cuestiones que hay que ver. Ahora,
Estas medidas económicas, yo creo que uno de los trabajos que tenemos todos, medios de comunicación, personas que estamos en la academia, gente que no esté en la academia, pero que sí tiene que interesarse por la política, porque Bertolt Brecht decía, el peor analfabeto es el analfabeto político, porque esa persona que únicamente va a hacer cada 4 años a votar, es la persona que luego cada 4 años después se va a quejar de esa persona que puso ahí. Moreno es producto de toda la gente que le votó a Moreno. Yo no le voté a Moreno, pero ese es el presidente. Entonces hay que entender también y asumir el mea culpa y la responsabilidad que hay. Estas medidas económicas, yo creo que el deber que tenemos todos es leerlas en el contexto en el que están. Hubo antes un endeudamiento que hubo con los chinos, nadie dijo nada. Hay un endeudamiento con el FMI. Por supuesto que el FMI no es la mejor opción que tenemos, pero hay que llegar a entender, ¿era la única opción? ¿No era la única opción? Yo creo que uno de los grandes trabajos, yo me di el tiempo al menos de conversar con economistas ortodoxos y heterodoxos, es decir, que defienden posición del FMI y posición contraria al FMI, para entender cuáles eran las soluciones para ver con el déficit fiscal que nosotros tenemos aquí. Tú tienes 3 maneras de solucionar el déficit fiscal y esto me lo conversaba y me lo enseñaba, porque yo creo que todos tenemos que aprender todos los días. Un gran economista que es Aldo Salinas, y es o aumentas justamente impuestos o reduces los gastos, que es la cuestión de los subsidios, o simplemente mezclas cualquiera de estas dos con la reducción del Estado. ¿Qué hizo el gobierno? Se fue por la tercera opción mezclada, es decir, quito los subsidios y de una vez también voy reduciendo el Estado, que era una inflación del Estado que ya teníamos antes. Entonces hay que considerar esto, es un efecto de lo que pasó antes. Primera circunstancia. Segunda circunstancia, tenemos esta cuestión de los 10 millones de las empresas que tienen que dar justamente este impuesto pasado los 10 millones de dólares. Creo que si hay una restricción de los derechos laborales, bastantes luchas sociales han venido caldeándose durante todos nuestros años como para la reducción de los derechos laborales, y creo que el malestar de la gente se enfoca netamente en la cuestión del subsidio, que sí es una cuestión que le hemos tenido 40 años, pero que como no se calculó políticamente de una manera correcta, ni tampoco fue gradualista, ni se focalizó, yo creo que hubo un error. Creo que ese es el peor error que se generó ahí. Y lo otro que hay que entender justamente cuando hablábamos de estos temas de autoridad y legitimidad es que no hubo esa socialización. Si la política pública no se construye desde abajo con toda la gente, si yo no converso con todos los sectores y simplemente impongo desde arriba, obviamente que voy a tener un mal cálculo político. Ahora, que dicen, él no podía haber hecho eso. No, sí puede hacer eso. Es que ese es el problema. Esa es la democracia representativa que nosotros tenemos. Elegimos representantes para eso, para que él tome decisiones por nosotros. Si todos tomáramos decisiones todos los días de todas las cosas, nunca vamos a llegar a una decisión. Entonces, ¿podía hacerlo? Sí. Lo hizo mal porque tenía otros mecanismos, como utilizar mecanismos democráticos, participativos, de democracia directa. Por supuesto, no lo hizo. Esa yo creo que es la falla, pero hay que entender eso. Si tampoco tienes una ciudadanía que se mezcle y diga, presidente, nosotros queremos dialogar, sin llegar tal vez a la excesiva violencia de ciertos grupos, no absolutamente todos los grupos que salieron, para llegar a involucrarse en la política, ¿qué puedes esperar de un presidente que tú mismo lo pusiste? Ese yo creo que es una de las primeras reflexiones que tenemos que llegar. Ahora, Pablo, dicho esto, también está sucediendo lo contrario. Es decir, es un efecto en el que se dio las medidas y ahora recién se está dialogando. Pero bueno, creo que en eso creo que estamos claros. Sí. Ahora, quiero saber tu opinión referente a lo que también se está hablando, pongamos en contexto lo que sucede en Chile, declaraciones de presidentes como el mismo Sebastián Piñera, el mismo presidente Lenín Moreno, en este caso intervenciones de Maduro, donde se habla que los grupos insurgentes, por así decirlo, tienen que ver con un movimiento o están siendo movidos por alguien tras de esto. Piñera lo dijo claramente, es un poder superior el que está moviendo las manifestaciones en Chile. Sí, hay... A ver, yo creo que, y esa es la tarea que tenemos todos como medios de comunicación y las tareas que tenemos también como académicos, o al menos lo más responsables que podríamos ser como políticos, que es tratar de contrastar la información. Yo ya he visto también teorías conspirativas hay un foro nuevo que es el foro de Puebla, que es el foro que es lo mismo que fue el foro de Sao Paulo, que ya se reunieron y dijeron por aquí va a ir todo el desorden en América Latina y tal vez en Iberoamérica, considerando la cuestión de Cataluña y de Barcelona, para entender cómo las protestas sociales se van focalizando. Entonces, que no digo que no sea cierto, digo que puede ser una posibilidad, pero hasta que no pongamos contrastar la información sería súper irresponsable de mi parte decir el grupo de Puebla y Maduro está atrás de América Latina y entonces todo va a venir. Yo creo que es una de las posibilidades, hay que entender como una de las variables que puede tal vez llegar a explicar esta circunstancia, pero sí es importante entender que hay injusticia social en nuestro continente, hay injusticia social no solo en América Latina, también en Europa. Lo estamos viendo en Europa con las protestas que hubieron, no solo ahorita, sino que lo pasó con los chalecos amarillos también en Francia. La manera, yo creo que la diferencia está en cómo vamos a enfrentar esa injusticia social. Si sobre pretexto de la injusticia social vamos a buscar más injusticia social y ser violentos, o vamos a buscar nuevas formas para responder. Entonces yo creo que es una de las primeras circunstancias. Otra falla, yo creo que esta viene a ser producto también, si tú te das cuenta ya, de derechas e izquierdas. Para mí, ideológicamente, derechas e izquierdas ya fallaron. Siempre hemos estado volcados en esta política cíclica de viene la izquierda, nos plantean todas las soluciones, ya tuvimos socialismo del siglo XXI, salió
ejemplo, solo un ejemplo, lo de Odebrecht, se volcaron todos a los gobiernos de derecha. Vienen los gobiernos de derecha, viene FMI, neoliberalismo, etcétera, imperialismo, volvemos a buscar a los gobiernos de izquierda. Entonces, que algo estamos haciendo mal. Entonces, siempre estamos viendo dos políticas polarizadas o dos ideologías, derechas y izquierdas, que ya nos han demostrado que han fallado y que seguimos nosotros confiando. También, tal vez, la posibilidad es de que nosotros lleguemos a buscar ya terceras alternativas, terceras vías, por sobre lo que ya hemos cerrado. Entonces, ¿es una posibilidad conspirativa? Sí, yo creo que es una medida muy fácil de echarle la culpa al chivo expiatorio, no asumir la responsabilidad, tanto como político, yo como gobernante, como Lenín Moreno, como Piñera, etcétera, como puede ser también la circunstancia del pueblo. Ahora, hay casos particulares. Si tú ves la cuestión de Chile, no es específicamente el alza del metro. No es eso, es como la gota que derramó el vaso. ¿Qué pasa con Era un Chile? cúmulo de cosas que estaban sucediendo en Es Chile. que esa es la cosa. Por eso digo que no, lo interesante es que nosotros lleguemos a ver el bosque y no el árbol. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Que tienen una seguridad que la mayoría es privada, que solo el 60% de la población tiene acceso a la educación pública, que justamente ese metro que era el Transantiago no es eficiente desde hace más de 12 años, tomando en cuenta gobiernos de izquierda y de derecha. Estoy hablando de Piñera y de Bachelet. Entonces, son cosas que ya se van a acumular. Tienen privatización del agua, creo que es el único país que tiene la privatización del agua. Entonces, hay cosas que se acumulan y que desembocan, pero este desemboco, este efecto es lo que hay que analizar, que es producto de todo este tipo de políticas que ya han venido acá ocurriendo y que tienen que ir cambiando poco a poco. Ahora, Pablo, 3 preguntas que quiero ver si podemos, en honor al tiempo, poderlas responder en una sola. Hay la labor de los medios de comunicación que fue muy criticada, inclusive por la prensa internacional. Tenemos un escenario en nuestro país donde las reformas laborales también fueron presentadas la última semana, el día viernes, y que tendrán que ser debatidas por la Asamblea. Y tenemos un supuesto o una marcha anunciada ya por parte del Frente Unitario de Trabajadores para el 30 de octubre. A ver, respecto de los medios de comunicación, Chomsky decía que los medios de comunicación responden simplemente a intereses y publicidad, es decir, quien más paga, o dependiendo la publicidad. Si la publicidad entonces es de Colgate, siempre voy a hablar bien de Colgate. Si es que los dueños tienen relación con alguna postura política, van a tener casos extremos de polarización. Los hemos visto aquí en el exgobierno de Correa, cuando veíamos una prensa pública y una prensa privada que iban totalmente disonantes, o lo pueden ver también, no solo pasa aquí, puede ver en el mundo y en el país, como pasa en España, que apoyan al PP y apoyan al país. O sea, eso es normal. Desde el punto de vista de los medios de comunicación clásicos o privados, televisión y radio, que no únicamente vendrían a ser, y hay obviamente algunas personas, algunos medios de comunicación que sí contrastan información que yo creo que hay que rescatar. No hay que decir también que la panacea y la respuesta son las redes sociales, porque en redes sociales, si bien pueden haber gentes muy bien aventuradas, muy bien intencionadas, que nos digan esto es lo que está pasando, como pasó justamente durante esos días de paro, también había gente que tergiversaba información y que utilizaba las redes sociales para alterar documentos públicos y documentos privados y generar caos. Entonces, eso creo que es una de las primeras tareas, aprender a reconocer los claroscuros de las dos posiciones para llegar a tener un criterio que sea consensuado. Primera circunstancia. Segundo, viene el debate de la Asamblea. La Asamblea yo creo que sí es un órgano acéfalo. Hemos tenido, en el caso de Loja, tenemos 4 asambleístas que no aparecieron ahí, no se los ha visto, algunos de ellos, tal vez Auquilla, yo no lo he visto de 2017, otros han aparecido en algunos escenarios. Comisiones, por lo menos. Y yo creo que la más rescatable, y no comparto con ella la posición ideológica, pero la que más ha participado ha sido, por ejemplo, Verónica, que al menos salió a defender algunas circunstancias. Hay que decir las cosas más allá de lo que uno piense, pero tienen una tarea fundamental, que es venir a debatir la cuestión de los derechos laborales, sobre todo que sí va a haber una restricción y un retroceso. Son 25 pliegos, alrededor de 200 hojas, veremos si les alcanza el tiempo. Ese es el debate que tiene que generarse, y yo creo que es totalmente importante. Lo último, y que tú me preguntas, es la cuestión del FUT. Yo creo que si ya Lenín Moreno, a ver, ceder no es, yo no puedo, una mesa de diálogo no es, yo negocio sobre lo que tú tienes que ceder, pero lo mío no se negocia. Eso no es diálogo. Entonces, si ya tienes una posición de diálogo justamente del gobierno, entra a dialogar a la mesa. O sea, da una muestra de responsabilidad y de que queremos construir paz social. Pero si nuevamente vuelves a llamar al paro, si nuevamente vuelves a llamar al caos, cuando ya hay una mesa establecida de diálogo, entonces parece que el interés no es únicamente venir a dialogar y construir país, sino ver cómo puedes obtener tu mejor tajada de interés individual. Muchísimas gracias, Pablo. Hemos dialogado con Pablo Ruiz, analista político, sobre varios temas coyunturales importantes de nuestro país y que estaremos atentos también a la repercusión de cada uno de ellos. Vamos a una pausa, amigos televidentes. Regresamos enseguida, por supuesto, con más invitados aquí en Plus Noticias, primera emisión.